Radio Claret América y la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y vamos a estar reflexionando sobre Jesús y la esclavitud y la institución de la esclavitud, y vamos a tomar este evangelio que se va a leer para el día 11 de agosto en nuestras misas dominicales. Como cada día o como cada domingo, les invito a invocar al Espíritu de Dios, les invito a que se centren en un favor que quisieran pedirle, en alguna bendición que deseen obtener delante de Dios, que le abran su corazón también a Dios, que le abran su mente para entender que estamos llamados a la libertad, y esta libertad la vamos a ir descubriendo en la manera sencilla, en la manera de ir viviendo nuestro evangelio. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan. Te pedimos que les ayudes en sus necesidades, que les colmes de tu paz, de tu bendición. Te pedimos que les alejes los deseos negativos, que les alejes las dudas, los temores. Que tu espíritu renueve todas las cosas para que podamos trabajar como Dios quiere, para que podamos descubrirte en medio de la cotidianidad, sirviéndote y amándote como tú esperas de cada persona. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 12, del versículo 32 al 48. Jesús dijo: no temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no lleguen ni los roe la polilla. Porque donde está el tesoro de ustedes, ahí también está su corazón. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda para abrirles en cualquier momento que llegue. Dichosos los esclavos a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y encuentra así trabajando a los esclavos, dichoso ellos. Entiendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no la dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque nadie sabe, ni cuando menos piensen, llegará el Hijo del Hombre. Y Pedro le preguntó: Señor, ¿dices estas parábolas por nosotros o por todos? El Señor le contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel esclavo a quien su Señor al llegar lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará la administración de todos sus bienes. Pero si aquel esclavo, pensando que su Señor tarde en llegar, se pone a pegarle a los muchachos y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el Señor de aquel esclavo el día y la hora menos esperado, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel esclavo que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple los mandados, recibirá un castigo severo. Pero aquel esclavo que, sin saberlo, cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quienes mucho se le dio, mucho se le pedirá, y a quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra de Dios. Invitamos
y hacemos un momento de reflexión, invitando al Espíritu que venga a ayudarnos para discernir lo que su palabra nos quiere transmitir en este día. He querido tomar el tema de la esclavitud, de Jesús y la esclavitud, porque es uno de los temas que regularmente no se tocan en las homilías, o regularmente la gente toma esto como muy a la ligera. Y no podemos entender estas parábolas, incluso en la manera de las traducciones. Cuando ustedes escuchen siervos, regularmente es esclavo, porque se han suavizado de alguna manera. ¿Cuál sería la actitud de Jesús ante una manera muy peculiar que tenía el siglo I de gobernarse, que era con el imperio, con la institución de la esclavitud? Primeramente, tenemos que reconocer que ni Jesús ni Pablo abolieron la institución de la esclavitud tal como nosotros la entenderíamos el día de hoy. También tenemos que comprender que la esclavitud a la cual nosotros estamos acostumbrados, o a la esclavitud que sufrieron nuestros hermanos afrodescendientes en América Latina, no es la misma esclavitud que existía en el mundo grecorromano. En la cultura grecorromana, la gente no se esclavizaba a base de la raza, se esclavizaba por motivos de guerra. De allí era de donde venía la inmensa mayoría de los esclavos. Cuando Roma conquistaba a otro pueblo, a otra provincia, o anexaba a otra provincia a su territorio, lo más preciado siempre era el botín humano. Porque teniendo a una persona esclavizada significaba que iba a tener una minita por allí, porque le iba a traer economía a la casa, ¿no? Entonces, de los hijos que nacían de los esclavos que habían sido conquistados, también eran propiedad del amo, también eran propiedad de la casa. Y bueno, entonces tenemos prisioneros esclavos de guerra, y tenemos también personas que nacen en la esclavitud. Y el último momento también tenemos gente que se vendía como esclavo a las casas de la gente rica, cuando ya no tenía la persona pobre, ya no tenía para comer, por lo menos en la casa rica como esclavo iba a tener el alimento. Y especialmente lo primero que vendían era la mujer, porque la mujer estaba más devaluada. Recordemos que todavía no nacen los derechos humanos, y todavía hay personas que creen que la mujer en sí era un defecto. Entonces, la mujer siempre era como una carga. Entonces, para que salga primero la mujer, y si hay que vender a un miembro de la casa, no van a vender al hijo mayor, por ejemplo, sino van a vender a la mujer. Se cree que en Roma había el 60 hasta el 70% de la población estaba bajo el símbolo de la esclavitud. Entonces, resulta verdaderamente sorprendente de que el Evangelio de Lucas y los evangelios también presenten a un Jesús bastante bastante abierto para la cuestión de la esclavitud. Como les estaba comentando, no la abolió, no dijo que la institución de la esclavitud era perversa o era diabólica, pero parece ser que con sus ideas, o con lo que se recuerda a Jesús diciendo, especialmente en esta parábola, un amo que de pronto llegue y encuentre a su esclavo haciendo lo que el esclavo tiene que hacer, y que cambie el estatutos, o que cambie los roles, donde el amo prácticamente tome la función del esclavo y le sirva al esclavo, solamente se podía ver en la ceremonia que los romanos tenían de las Saturnalias, donde cuando la gente rica ya estaba aburrida, celebraban un día donde el amo se hacía pasar por el esclavo se hacía pasar por un día por el amo, y todos sabían que era una parodia. Todo el mundo celebraba esas fiestas como un chiste. Parece ser que los evangelios se toman en serio, o más bien como que el evangelio de Lucas sí retoma este aspecto social, donde está proponiendo una manera alternativa de estar lidiando, o de la relación entre el esclavo y del amo. Por lo menos lo deja ver que si el esclavo cumple
lo que tiene ordenado, entonces es posible entrar en una nueva relación. No es el único texto donde tenemos a Jesús con esas ideas más alternativas de creer de relación entre esclavo y amo. Tenemos otro texto muy precioso en el Evangelio de Juan, en una noche de discurso, Jesús que toma el papel de esclavo al comenzar a lavar los pies, que ese era el papel típico del esclavo. Y por eso también tenemos la reacción de la comunidad que no quiere que Jesús le lave los pies, simbolizada en la figura de Pedro. Porque si Jesús, que es maestro, si Jesús, que es amo, por así decirlo, se inclina a lavar, la comunidad tiene que aprender a lavarse mutuamente, sentido de humildad, sentido más bajo del trabajo del esclavo, ¿no? Y también en el mismo Evangelio de Juan tenemos un dicho de Jesús que dice: a ustedes ya no los llamo esclavos, a ustedes los llamo amigos. Porque un esclavo no sabe lo que hace su amo, en cambio ustedes han entrado en una dinámica de relación de intimidad. Estos dichos de la comunidad de Jesús o que vienen de la boca de Jesús muy probablemente invitaron a hombres y a mujeres a verse a sí mismos como personas dignas, como humanos. Recordemos que el mundo griego, de donde viene toda estos estatus legal que tenía el esclavo, si es que se puede llamar estatus legal, primeramente no eran personas, se les designaban con letras que eran bastante ricas en cuestión de la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, se les designaba como si fuera un animal, o simplemente se les decía del esclavo solamente que era un pedazo de carne, se les llamaba soma, que significa cuerpo, un trozo de carne, o como era como un niño que nunca llegaba a ser adulto, ¿no? Y también se le describía al esclavo como alguien en relación a la basura y al látigo. También se le decía que el esclavo era una criatura, era un animal que caminaba, ¿no? Un andropodon, que decían los griegos, ¿no? De ahí viene la palabra para designar también a los animales, especialmente al ganado vacuno. Entonces, realmente, si el esclavo no tiene ningún estatus legal, pueden hacer del cuerpo del esclavo lo que quieran, lo pueden explotar, lo pueden humillar, lo pueden trabajar, lo pueden gobernar, y cuando está anciano, cuando ya no produce, lo pueden prácticamente abandonar a su suerte. Y también los esclavos también podían servir como entretenimiento sexual para la otra gente. El amo disponía totalmente del cuerpo del esclavo. Aristóteles decía, por ejemplo, que en la casa había instrumentos que respiraban, había instrumentos que hablaban, refiriéndose al esclavo. Estos instrumentos eran solamente de trabajo, ¿no? Unos respiraban y otros eran muertos, que serían los instrumentos que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, con esta actitud tan negativa, donde el esclavo no tiene ninguna garantía, donde sus hijos les son quitados, donde el amo puede hacer todo lo que quiera del esclavo y la ley lo protege, resulta entonces extraño o novedoso que Jesús de pronto se presente a sí mismo como un esclavo o hable muy bien a favor de una nueva comunidad donde trate diferente al esclavo, donde ya no sean la situación de ser amo o de ser esclavo, donde esas categorías pasen a un segundo término. Ahora lo importante sería la idea del servicio, porque todo el evangelio que acabamos de escuchar habla del servicio. Si el esclavo hace lo que tiene que hacer, dichoso el esclavo que lo realice puntualmente. Entonces ya el esclavo no va a estar o no va a ser tratado de acuerdo a su categoría, de acuerdo a su condición de esclavo, sino que va a estar más bien juzgado de acuerdo al servicio que preste. Prestó buen servicio a los hermanos y hermanas de la casa, es alabado. Se aprovechó de su situación y comenzó a maltratar a la gente, entonces es repudiado. Entonces el ser aceptado o rechazado ya no depende de ser esclavo, depende del servicio. Y parece que esto va muy bien con la idea del Evangelio de Jesús,
donde categorías de ser hombre, de ser mujer, ya quedan de alguna manera superadas, o por lo menos quedan de alguna manera en segundo lugar, donde lo más importante es el servicio. Y esto también viene de la tradición de Pablo. San Pablo en la carta a los Gálatas, por ejemplo, habla que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavo y libre. También tiene un texto muy importante en 1 Corintios, ahí en el capítulo 7, donde dice que cada quien sirva al Señor en el momento como fue llamado. Fuiste llamado siendo soltero, quédate soltero. Fuiste llamado siendo libre, quédate libre. Fuiste llamado cuando eras esclavo, quédate esclavo. Y añade San Pablo, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, aprovéchala. Porque Pablo sabe que en el Imperio Romano también la gente que era esclava, había situaciones en las cuales podía recuperar su libertad. ¿Y cómo recuperaba su libertad? A veces por deseo, a veces por herencia. Si un esclavo hacía bastante bien su trabajo o llegaba a tener buena relación con el amo en gratitud, esto sucedía casi al final de la vida, el amo en gratitud dejaba en libertad al esclavo. Ahora, no todos los esclavos tenían la misma condición. Sabemos por varios testimonios de la antigüedad, donde ciertos esclavos podían incluso guardar un poco de dinero, amasar un poco de fortuna. Los que tenían, por ejemplo, oficios de pedagogos, que eran los educadores, que eran los médicos de aquella época, las personas que estaban bien preparadas, podían ir salvando su dinero, y con esa pecunia, con ese dinero, podían ellos y ellas después comprar su libertad. Entonces sí había maneras de salirse de la esclavitud, claro, a veces por generosidad del amo, de que lo dejaba libre, poniéndole la mano o golpeándole con una vara en el hombro, diciendo liberto es, quedas libre delante de la gente, y la persona que había sido esclava quedaba libre. Entonces es muy probable entonces que Pablo conozca esta realidad y esté diciendo, si se te presenta la oportunidad de ser libre, aprovéchala, ¿no? Y también tiene una carta muy preciosa, muy corta por cierto, la carta a Filemón, donde Pablo le exige a Filemón que reciba a Onésimo no como un esclavo, sino que lo reciba como un hermano en Cristo Jesús. Y como ustedes se pueden dar cuenta, entonces, en el siglo I, si viene Jesús, si viene Pablo anunciando que sí es posible una nueva relación entre esclavo y amo, que ya no está basada en ser esclavo o en el ser amo, sino está basada en el servicio, entonces esto posiblemente trajo conflictos dentro de la casa. Porque los cristianos que seguían siendo amos, no va a ser muy fácil que de pronto un esclavo vaya y le diga, me tienes que tratar mejor porque ahora ya no eres mi amo, ahora ya eres mi hermano en Cristo Jesús. Por eso también tenemos otras cartas que se le atribuyen a Pablo, donde hay ciertas expectaciones para los esclavos. Esclavos, obedezcan al amo, no se aprovechen de ellos. Todos estos textos que por desgracia se han utilizado o se utilizaron aquí en el sur de los Estados Unidos para legitimar la esclavitud, porque fueron los que más se les predicaron, porque así lo decía el apóstol, de que esclavos obedezcan a los amos. Al final uno puede estar viendo que lo que esos textos estaban tratando de resolver era el conflicto que había, por un lado, de que Jesús y Pablo vinieron a hablar muy bien de la persona, vinieron a de alguna manera a retar la relación entre esclavo y amo, y es muy probable que muchos esclavos se tomaron en serio las palabras de Pablo, las palabras de Jesús, hicieron su servicio y comenzaron a cuestionar al decir, tú ya no me puedes tratar como si fuera persona de segunda, de tercera, o como si no fuera persona. Ahora nos mueve la fe, y la fe y el bautismo nos iguala, nos da la misma dignidad. Y esos fueron los problemas que se fueron dando en estas primeras comunidades. Problemas que se van a ir agudizando,
porque lamentablemente el mensaje de tanto de Pablo como de Jesús parece que se va a ir suavizando, y ya para el año 90, para el año 100, cuando vienen estas cartas donde se le dice y se le pide al esclavo que se someta al amo, se va distanciando ya del mensaje de Jesús. Y esa fue la teología que heredamos en torno a la relación de esclavo y de amo. Pero en el principio, como les estoy comentando, entonces la esclavitud del amo con el esclavo podía ser diferente. Parece ser que Jesús, incluso por ahí uno de sus himnos más preciosos que tenemos, donde dice de que Cristo, siendo de condición divina, no dejó nada para sí, sino que se vació y tomó la condición de esclavo. Se hizo humano y tomó una condición humana que era la más baja. Y todo esto para decirnos no solamente de la humildad de Jesús, sino de una humanidad prácticamente que se solidarizó con el 60 o el 70% de la gente que vivía una forma de esclavitud. El Dios que se solidariza totalmente con los que no cuentan, con los que están prácticamente en la periferia, en el margen, porque parece ser que estos eran los caminos de Jesús. Entonces parece que este evangelio de Lucas también nos está invitando a ver de una manera extraordinaria cómo si es posible convivir, es posible dejar a un lado a veces nuestros prejuicios, nuestros miedos y tratar a la persona no por lo que la persona es, sino porque el servicio es lo más importante que la persona debe de realizar, es lo que más se valora. Y dejar a un lado las categorías de raza, de economía, dejar a un lado las categorías de fronteras o de identidades. Y esto va también otra vez a presentar graves problemas para nosotros, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos otra vez recuperar este valor o este evangelio proféticamente? Cuando siempre están los miedos, los prejuicios, deshumanizando a otra gente. Uno pensaría que la esclavitud ya no existe, uno pensaría que la institución de la esclavitud es parte del pasado, es parte de los libros de historia. Lamentablemente, hermanos y hermanas, la esclavitud sigue vigente, toma otros rostros, otros escenarios, y nuevamente tendremos que preguntarnos cuál es nuestro valor o nuestra respuesta moral que tenemos como personas creyentes del Evangelio de Jesús en relación con la persona que sigue esclavizando a otra, con la persona que sigue tratando a la otra persona como si no existiera, como si fuera nada. Y lo primero que tenemos que aprender es que el evangelio debe de estar al servicio de la vida. Debe de estar al servicio de la vida, pero una vida que nace del margen, que nace otra vez de lo insignificante. El evangelio toma esta idea de pequeño rebaño. La vida se va gestando y se va dando en comunidades concretitas, en comunidades pequeñas. El mensaje de Jesús comenzó con gente insignificante, con gente que estaba en la periferia, con gente que estaba prácticamente sosteniendo toda la élite, que eran unos cuantos. Es un pequeño rebaño, no está bien establecido como estaría ya el pueblo de Israel en este momento. Jesús compara varias veces el reino de Dios como con la semillita de mostaza, ahora como el pequeño rebaño, y esto nos deja ver que nuestros orígenes son humildes, que nuestra fe no se dio entre los importantes, no se dio con la gente elocuente. Incluso Pablo por allí va a decir: sepan que muchos de ustedes no vienen de linaje noble, no hay mucha sabiduría según los criterios del mundo, pero justamente por eso debemos de estar agradecidos, porque Dios vuelve a solidarizarse con los que son pequeños, con los humildes, con los que luchan por un trato más justo. Y
esta comunidad de pequeños, esta comunidad pequeñita es la comunidad del Dios grande. Y dice, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Pero es la voluntad de Dios, es la misión de Dios de que la comunidad crezca, pero tiene que ser una comunidad alternativa, una comunidad de pequeños. Jesús había dicho que la persona que no abrace el reino, como los niños y las niñas, no iba a ser parte de su comunidad. Así que deberíamos de volver otra vez a estos ideales que eran nuestros, a esta espiritualidad de lo pequeño, de lo insignificante. Porque ahora con tanta opulencia, ahora con tanta riqueza, ahora donde ya todo está organizado, ahora donde ya la iglesia jerárquica le cuesta desplazarse a la periferia, parece que se ha perdido el mensaje de Jesús. Parece ser que la iglesia se ha instalado muy bien y en vez de estar sirviendo al evangelio de Jesús, está sirviendo a otros intereses, a otros evangelios. Y por eso el clamor del Papa Francisco de ser una iglesia pobre, de ser una iglesia del margen, de ser una iglesia donde el pastor huela verdaderamente a oveja, nos tendría que volver a retar, porque estas son las raíces de nuestra espiritualidad. Y estas comunidades que se van forjando y que Dios nos quiere que se forjen, solo se basan y solo se realizan cuando la gente deja a un lado sus prejuicios y sus miedos y comienza a tratar a la persona por el servicio que presta. Y cuando la gente se incorpore entonces a estos valores, cuando la gente crea en su corazón que sí es posible vivir de una manera distinta, de una manera diferente, entonces sí podemos soñar con lo que soñaba a Jesús, de vender bienes, de dar limosna. En un mundo tan materialista, tan capitalista, ¿quién va a vender sus bienes para dar limosna? ¿O quién va a vender lo que tiene? Pero si toda la comunidad se vive por estos valores, si toda la gente se mueve por estos principios, entonces sí es posible que la economía fluya, que la economía nuevamente se reorganice y se distribuya mejor. Y luego, cuando la comunidad tiene la certeza de que su tesoro está en otro mundo, en otra realidad, entonces es posible luchar por crear estas comunidades alternativas. Cuando uno encuentra comunidades que viven con estos principios, con estos valores, que se agrupan ya no por los intereses económicos del imperio, que se agrupan ya no por la sangre, sino que se van agrupando por los valores de Jesús, entonces sí es posible soñar con una economía nueva, valores nuevos, humanidad nueva, y es posible también soñar con una manera de organización diferente. Una organización que ya no sea yo tengo la razón y tú estás hecho para obedecer. Una organización donde todos y todas puedan participar, donde todos y todas también puedan verse como hermanos y como hermanas. Donde todos y todas puedan descubrir que la verdadera riqueza es la riqueza que se comparte. Pero para eso hay que estar atentos con la ropa puesta y las lámparas encendidas, porque el mundo del imperio, el capitalismo, siempre también tiene otro evangelio. Compra, almacena, compra otra casa, compra otro carro, el teléfono que tienes ya no es el que necesitas, ahora ya salió otra versión. De tal manera que dejan un deseo en nuestro corazón que nunca podemos aniquilar completamente. El evangelio del imperio también es eficiente, es atractivo y es muchas veces más atractivo que el crear comunidad alternativa. Por eso la comunidad tiene que estar atenta, vigilante, para no dejarse sucumbir, para no dar el corazón a esa filosofía, para no asimilarse a esa otra propuesta. Porque de lo contrario, si nos asimilamos, entonces vamos a olvidar la propuesta de Jesús, la propuesta que viene que nos invita a servir, la propuesta que nos invita nuevamente a crear comunidades donde todos y todas puedan tener acceso a los bienes. Entonces, si uno no está atento, si uno no está vigilando,
si uno no tiene su ropa y decir mi identidad ropa, la ropa representa la identidad, mi identidad no me la dan las marcas, mi identidad no me la da el prestigio, mi identidad no me la da el cuánto tengo, mi identidad no me la da dónde vivo, qué carro manejo, mi identidad no me la da mis credenciales, a qué escuela me gradué, de dónde, cuáles son mis logros que he conseguido. Cuando uno relativiza todo lo que esta sociedad ofrece, al final vamos a poder soñar con algo diferente. La identidad nuestra descansa en Dios. Nuestra lámpara, nuestra luz es Cristo Jesús. Por ahí hay una expresión muy preciosa en el libro del Apocalipsis, donde las nuevas personas que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero, dice, y siguen al Cordero donde quiera que éste va, y ya no necesitan lámpara, porque el Cordero es su luz, porque Cristo es su luz. Y si nosotros en el día del bautismo recibimos la luz, es porque llevamos nuestra identidad que ya no nos la da el sistema, sino que la encontramos en una identidad, en una relación diferente con Jesús. Y cuando nosotros entremos en esta nueva identidad y estemos atentos denunciando esta sociedad mercantil, donde todo tiene precio, donde la dignidad rara vez son los valores por los cuales la gente se mueve, entonces podemos comenzar a crear una comunidad más justa, más equitativa, una comunidad libre de miedos, una comunidad libre de prejuicios, una comunidad donde todas las personas puedan sentir el amor de Dios, una comunidad donde toda la gente sea sanada, sea curada, ¿no? Y para esto necesitamos ser como este esclavo, tomar la actitud de decir, yo no soy Dios. Yo solamente estoy haciendo la misión de Dios, la misión es más grande que lo que yo soy. Colaborar un poquito desde nuestra historia, desde nuestra propia experiencia, es la mejor manera de comenzar a servir a Cristo Jesús. Y para eso tenemos también que aprender a descubrir a Dios en lo cotidiano. Fíjense cómo en la parábola el esclavo descubre o sirve al amo en medio de su trabajo. Dichoso el esclavo a quien el amo al llegar lo encuentre despierto. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica. Cuando el amo llegue, y si la persona está en vela, si tenemos una comunidad en vela, una persona que no se ha dejado seducir, una comunidad que no se ha asimilado todavía a los otros evangelios o a los otros valores, pues es lógico que Dios, Jesús glorificado, va a alabar el actuar de esa comunidad. Resulta entonces interesante ver cómo el esclavo, dentro de su cotidianidad, dentro de su mundo ordinario, de estar realizando los trabajos más simples, más sencillos, puede estar creando una conciencia de decir, de esta manera estoy proyectando el reinado de Dios. Y yo creo que esta también nos hablaría de una espiritualidad diferente, de encontrar a Dios en medio de lo cotidiano, en medio de nuestro servicio sencillo. A veces no hay necesidad de ir a la iglesia o de hacer tantos rezos. A veces lo único que necesitamos es ofrecer nuestro trabajo sencillo, nuestro trabajo discreto, nuestro trabajo que esté en silencio, y desde allí estar creando conciencia de decir, de esta forma yo estoy sirviendo, de esta manera yo estoy prestando mi servicio en esta construcción del reino. A veces esperamos que nuestra espiritualidad sea grandiosa, y muchos de los grupos espirituales que existen en la iglesia van por esa línea. La gente se asombra cuando alguien habla en lenguas, cuando se resucitan personas que estaban enfermas o incluso muertos. Por ahí me tocó el otro día una persona que dice que resucitaron un muerto. O personas que curan de cáncer, personas que hablan las lenguas de los ángeles. Como que esa espiritualidad es muy atractiva. Pero esta sería una espiritualidad que no va muy en la línea de Jesús, porque en la línea de Jesús tú puedes estar sirviendo a Dios desde tu trabajo, a veces desde el dolor, a veces desde la enfermedad, a veces desde la incomprensión, a veces incluso cuando sientes el abandono de que Dios no está contigo.
teniendo la certeza y la firmeza de que desde ahí estás sirviendo como este esclavo, uno puede también alabar a Dios. Alabar a Dios desde la cotidianidad, desde las cosas ordinarias, desde el momento en que tú te despiertas, le das gracias a Dios por otro día más, le encomiendas tu día, le pides que no te abandone. Desde allí uno puede estar bendiciendo y santificando el nombre de Dios. No necesitamos estar haciendo grandes cosas. No debemos de sentirnos culpables también o menos amados por no hacer signos extraordinarios. Los signos extraordinarios es el poder abrir los ojos, poder caminar, poder hablar con los amigos, con las amigas, poder estrechar la mano del ser amado, poder nuevamente descubrir a este Dios que nos habla en su creación, que nos habla otra vez desde la montaña, desde la brisa, desde el lago, desde los árboles, y que nos vuelve otra vez a decir: esté despierto porque yo estoy presente. Ni no voy a llegar entre las nubes, ni voy a llegar con signos extraordinarios. A veces llego, diría Jesús, en la sonrisa del niño, de la niña, en la persona que no tiene qué comer, en la persona que es migrante. A veces nos encontramos muchas ocasiones de servir a Jesús y a veces las dejamos pasar de largo. Toda esta espiritualidad deberíamos de irle enfatizando para que pongamos en práctica de que este reino se construye aquí con la gente insignificante, con la gente que es pequeña, con la gente que es humilde, con la gente también que cree en una comunidad diferente, en una comunidad alternativa y que sueña con que muchos y muchos sigan creyendo, se sigan adhiriendo, sigan siendo parte de la visión de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, este domingo les invito a darle gracias a Dios por la fe que han recibido, a darle gracias a Dios por su vida y a darle gracias a Dios también por su servicio que prestan desde los ministerios a veces no tan importantes, a veces como el ministerio de saludar, de abrir la puerta, en el ministerio a veces de la acogida, en el ministerio de dar la comunión, de ser ministros extraordinarios, las personas que son catequesis, las personas que son lectoras, cualquier ministerio que tú prestes en la iglesia y fuera de la iglesia, dale las gracias a Dios por esa oportunidad de estar creando conciencia de que sí es posible convivir con hermanos y con hermanas que piensan diferente. Dale gracias a Dios porque estás haciendo viva la experiencia del reino aquí y en el ahora. Tristemente también se ven estas luchas de poder de gente dentro de la iglesia que solamente quiere servir cuando va a lucirse la persona. Yo a veces les digo de broma que todo el mundo se pelea por el micrófono, todo el mundo quiere hablar su testimonio, pero nadie se pelea por sacar la basura, nadie se pelea por agarrar la escoba y comenzar a barrer, nadie se pelea por agarrar el trapeador y comenzar a trapear o hacer que la casa de Dios esté más digna, más presentable, ¿verdad? Nos peleamos por el protagónico, nos peleamos por los papeles importantes y eso es dejarse asimilar al imperio. En la casa de Jesús todo ministerio es importante y todos y todas están invitadas a construir una comunidad donde sea el servicio la base de nuestro discipulado. Que Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.com.